Señoría, por favor, ¿nos puede repetir los horarios y qué es lo que se va a hacer? Porque es que este letrado no se ha enterado de nada. Mire, yo lo siento mucho, pero también requiere una colaboración entre ustedes. En este momento, luego lo veremos. Ahora vamos a iniciar la sesión. Bien, ahora vamos a iniciar la sesión. Es que de verdad resulta agotador. Bien, abierto el acto, audiencia pública. En relación al perito... No, el perito que no hemos admitido. Bien, en relación al perito Adolfo López Estebarán, dado que ninguna de las partes ha mostrado su disposición para asumir los costes, este tribunal no se encuentra en disposición de hacerle comparecer. La letrada defensora del señor Briones manifestaba su protesta. Sí, señoría, entre otras cuestiones, porque no ha habido ninguna solicitud de honorarios concreta y no tendríamos ningún inconveniente en que sus honorarios, después del visto bueno del tribunal, se pagaran contra el patrimonio bloqueado del acusado, que es el que tiene a su disposición. O sea, no nos hemos opuesto a hacer frente a sus honorarios, nadie nos ha pedido o nos ha hecho una oferta en concreta de sus honorarios para venir a ratificar ese informe. Si lo hiciera el perito, insisto, esta defensa no tiene ningún inconveniente solicitar del tribunal la autorización al desbloqueo parcial de las cuentas bloqueadas para hacer frente a sus honorarios. En el tribunal le dio traslado del escrito con las manifestaciones del perito sin que ninguna de las partes tomase la iniciativa de llegar a ningún acuerdo con él. Por lo tanto, este tribunal tiene que mantenerse en lo que ha acordado. Conste mi respetuosa protesta, señoría. A continuación... Joaquín Luis Jiménez, por Miguel Ángel y Juan Santos, me adhiero a lo que ha dicho mi compañera. Yo también uno de los que han propuesto, han formulado respetuosa súplica, y en cualquier caso lo que quiero dejar claro es que no ha sido un problema económico el que mueve al perito para no comparecer o pedir a la sala que no se lo diga comparecer, ya que por otra parte no alega ni enfermedad, ni fuerza mayor, ni posibilidad física, no mantiene ningún motivo por el cual no pueda venir aquí. El informe que hizo evidentemente tiene que ser sometido a ratificación, no basta que un informe policial se convierta por obra de arte en una documental, no son distintos los cauces y las consecuencias de una prueba y otra, y por lo tanto el que no se le obligue o no se le pida o no se le sugiera que venga aquí sin causa alguna que lo justifique es un motivo de quebrantamiento de formas esenciales de cara a la garantía de la prueba. Y por lo tanto también seguro mi protesta y reitero Bien. De la prueba prevista para el día de hoy... La venida, señoría. César Díaz Toledo, Pizarro, en defensa de José Carrera Sánchez y de Rafael Ruiz Berrio, únicamente para manifestar respecto de la prueba pericial de don Adolfo López Estebarán, que esta parte presentó evacuando el trámite conferido inicialmente por la sala, evacuó dicho trámite presentando un escrito que consta de las actuaciones y posteriormente un recurso de súplica frente a la diligencia de ordenación que transformaba la prueba pericial en prueba documental. En el sentido expuesto por esta parte en su inicial escrito de alegaciones y en el posterior recurso de súplica, en primer lugar nos adherimos a las manifestaciones de los compañeros que me han precedido en el uso de la palabra y muy brevemente entender que procede mantener la comparecencia del perito por cuanto desde un punto de vista procesal esta parte al menos propuso tal prueba como una pericial. La sala admitió tal prueba como una pericial y al margen de las cuestiones alegadas por el perito relativas al encargo, cuestiones crematísticas que ha puesto de manifiesto la sala, entendemos que habiéndose propuesto una prueba pericial y habiéndose admitido esa prueba pericial, sigue incólume la obligación legal del perito de asistir a la comparecencia. Esta parte, eso sí, propuso como alternativa que el no haber sido impugnada dicha prueba pericial por ninguna de las partes se pudiera dejar sin efecto la comparecencia a los efectos de la ratificación y que se diera por ratificada tal prueba pericial, pero en ningún caso, tal y como se ponía de manifiesto la diligencia de ordenación, solicitaba la transformación de dicha prueba pericial en una prueba documental. Por lo tanto, damos por reproducido y nos remitimos expresamente a nuestro recurso de súplica. Además de la continuación de la prueba pericial, estaba previsto el funcionario NUMA 43804
y como testigo perito Pascual Tómez Hernández, si no me confundo. Indicaba el Ministerio Fiscal que iban a ser muy breves para tomarlos antes de seguir con la prueba pericial. Sí, señoría, entiendo que sí, que es una prueba razonablemente breve cada una. Bien, pues entonces, en cuanto pueda el agente judicial que está sacando unas copias incorporarse, ya iniciamos la sesión llamando a estos peritos. ¿Por qué orden, señoría? Discúlpeme, primero Pascual o el don Pascual. En este momento, como no ha podido incorporarse la gente, no sé quién es usted. El señor Tomás. Sí. Primero el señor Tomás. Empezaríamos con él. Sí. Vale. Buenos días, siéntese, por favor. Buenos días. Comparece usted en la doble condición de perito y testigo. Su nombre es Pascual Tomás Hernández. Sí. ¿Cuál es su especialidad? Yo soy inspector de Hacienda del Estado. ¿Inspector de Hacienda? Tengo especialidad financiera y tributaria y tengo especialidad aduanera. Soy inspector de los servicios del Ministerio de Hacienda, no sé. Comparece en esa doble condición. ¿Jura usted o promete decir la verdad sobre las cuestiones fácticas y ser fiel en el dictamen del informe pericial? Sí, juro. La infracción de ese juramento es constitutiva de delito. En primer lugar, le va a preguntar el Ministerio Fiscal, que es quien la ha propuesto. Señorías. Señor Tomás, mire, comparece usted aquí porque interesa su condición que fuera en su momento usted de administrador judicial de la entidad Fórum Filatélico. Le recuerdo, señoría, quisiera que el señor don Pascual Tomás tuviera a la vista el informe que se encuentra en esta sala, en la pieza de administración, se encuentra en la pieza de administración, el tomo 2, el folio 490 y siguientes. Es el informe suscrito por el señor Tomás el 15 de junio del año 2006. Si la sala lo quiere ver primero. Pieza de administración, tomo 2, folios 490 y siguientes. El señor Tomás tiene usted a la vista un informe de fecha, si va a la página 500, fecha 15 de junio del año 2006, díganos si la firma que obra al pie de la página 500 es suya, o el folio 500, es la página 11 del informe. Sí, eso es, bien. Mire, le decía que interesaba su comparecencia en esta sala en su condición que lo fuera usted de administrador judicial de la entidad Fórum Filatélico. Le recuerdo que usted fue nombrado administrador judicial por el juez central de instrucción, número 5 de la Audiencia Nacional, por un auto de 12 de mayo del año 2006. Y le recuerdo también que usted fue cesado una vez que se nombraron por un juez de lo mercantil en Madrid, juzgado de lo mercantil número 7, se dictó el auto de 22 de junio del año 2006 declarando en concurso a la sociedad y por tanto usted fue sustituido después por los administradores concursales. En definitiva, usted apenas un mes, estuvo algo más de un mes en el cargo de administrador judicial, es así, ¿verdad? Bien. Mire, además tuvo usted, aunque fuiste nombrado el 12 de mayo del año 2006, no se desprecintaron las sedes de las diversas sedes de Fórum Filatélico hasta el 18 de mayo del año 2006. Por tanto, tuvo usted la limitación de 6 días menos que no pudo usted acceder a las sedes. Es por situar un poco a la sala de exactamente enmarcar el perímetro de actuación suyo, parcial y temporal, ¿de acuerdo?
Mira, la primera pregunta que le quiero hacer para que la sala lo entienda y las defensas lo conozcan. Antes de que usted fuera nombrado administrador judicial de Fórum Filatélico el 12 de mayo del año 2006, ¿había tenido usted alguna relación, cualquiera que fuera, con la Fiscalía Anticorrupción? No, ninguna. Bien. Usted fue cesado el 22 de junio del año 2006. Con posterioridad a esa fecha, ¿ha tenido usted alguna relación orgánica o funcional con la Fiscalía Anticorrupción? Sí, claro. ¿Quiere usted explicar al Tribunal de Defensa en qué consistía esa relación? Sí, la relación fue que coincidió justo en el tiempo que se abrió una vacante en la Fiscalía Anticorrupción, una vacante precisamente de la especialidad que yo desempeñaba, y precisamente cuando cesé en esa actividad, pues la verdad es que me propusieron para ocupar esa plaza, que es una plaza no de la Fiscalía, está escrita la Fiscalía, pero es una plaza de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Bien, usted se casaba bien con mi perfil. Con su perfil usted de especialidad de aduanas, ¿no? Bien, digamos que entonces eso obedeció a una mera inquietud profesional, ¿entiende? Sí. Mire, una vez que usted se incorporó a la Fiscalía Anticorrupción, ¿usted tuvo alguna intervención en la causa de Fórum Filatélico? Jamás, ninguna. Bien, pues aclarado esto quiero decirle, el Juzgado Central de Instrucción número 5 le dio a usted un cometido en el auto de 12 de mayo del año 2006, cuando ustedes le nombran, le dio un cometido muy concreto, y es que hiciera usted un informe, bueno, que controlara usted de forma efectiva los flujos de dineros y fondos de esa sociedad, y que hiciera usted un informe sobre viabilidad de la sociedad y, si fuera posible, además, formular los estados financieros, los estados contables, las cuentas anuales del ejercicio 2005 de Fórum Filatélico, que todavía efectivamente parece que no se había formulado ni aprobado. Hasta donde yo conozco, díganos si es así, usted solo pudo presentar un informe el que tiene a la vista, ¿verdad? Sí. Bien. ¿No llegó usted a formular cuentas anuales? No pudo. Si no me equivoco, señor Tomás, si no me equivoco, además usted pidió autorización al Juzgado Central para desconvocar una Junta General que se había convocado para aprobar las cuentas anuales, ¿es así? Sí, es así. ¿Llegó usted a tener alguna intervención en relación con el concurso de Fórum Filatélico? No llegué a tener relación con el concurso, nada más que creo que yo mismo solicité a la vista del informe patrimonial, quiero recordar que yo mismo solicité que entrase concurso, que se valorase entrar en concurso. Bien. Señor Tomás, mire, siguiendo casi de alguna forma la línea del informe que tiene usted a la vista, quisiera que nos dijera, para realizar este informe, ya dice usted aquí que ha contado con el auxilio, si se puede llamar así, de personas de la agencia tributaria, pero también auxilio de personal de empleados de Fórum Filatélico, ¿es así? Sí, pero esencialmente, claro, para hacer el informe tuvimos que acceder a alguna documentación, y yo efectivamente en mis labores de la administración penal que tenía encomendada, claro, me fui entrevistando con el personal, con los responsables, esencialmente con los responsables de área de Fórum Filatélico, y efectivamente, sí, tuvimos que recabar su colaboración. ¿Y con qué personas, si usted recuerda, fueron los interlocutores suyos en la administración de Fórum Filatélico? Pues los nombres me costaría, pero yo creo que fueron los responsables, esencialmente con el responsable de contabilidad, que creo recordar era el señor Baglietto o algo así. Sí, y también con el de recursos humanos. Yo me fui entrevistando, tenemos una sistemática de ir entrevistándonos, yo y un colaborador que tenía, con los responsables de las distintas áreas de Fórum Filatélico, para muchas cuestiones, pero para la redacción del informe, claro, esencialmente fue el responsable de contabilidad. Bien, entiendo a la lectura del informe que una de las fuentes fundamentales para realizar el informe, también dice usted que acudió al borrador de las cuentas anuales de 2005, que sí que estaba formulado. Estaba formulado sin firmar, pero ya tenían el borrador efectuado, sí. Bien, ¿pudo usted acceder a la información de los sistemas informáticos? No pudo. No pudimos. No. Estaban cerrados y no podían reiniciarse, no era fácil. Bien, habla usted aquí de serias o grandes limitaciones que tuvo usted para realizar este informe, que lo realizó pues en apenas 28 días. Esas limitaciones son todas las que yo le he dicho, es decir, falta de acceso al sistema informático y falta de colaboración de los responsables. La verdad que nos sorprendía muchísimo como todas las preguntas que hacíamos a los responsables de área, no solo en contabilidad, también en otras, esencialmente las preguntas eran bastante evasivas y poco clarificadoras. A veces costaba llegar a información que desde nuestro punto de vista responsables de esas áreas deberían de tener muy claras. ¿Qué necesitaba usted conocer, señor Tomás? Hombre, yo necesitaba conocer toda la operativa
que tenía Fórum Filatélico para ver cómo era realmente el funcionamiento de Fórum Filatélico desde ese punto de vista, y claro, yo habíamos necesitado conocer, no sé, por ejemplo, las existencias de sellos, las valoraciones, toda esa sistemática. La verdad es que no tuvimos un conocimiento cierto y preciso, tal y como reflejo en el informe. ¿Cómo pudo usted conocer las existencias de Fórum Filatélico? Las conocimos a través de los borradores de contabilidad, o sea, a través de estas cuentas que tenían formuladas estos borradores. ¿Había alguien en Fórum Filatélico, alguna persona, digamos, que tuviera esa información de primera mano, que pudiera suministrársela a usted? No había exactamente. Lo que sí recuerdo, no me entrevisté yo directamente, pero sí que había un responsable de las existencias. Sería un señor que por lo visto sí que era el que recibía las existencias, lo reflejamos también en el informe, y que dependía de presidencia de Fórum. Bien, lo digo porque efectivamente no da usted el nombre de nadie en este informe, pero no sé si se refiere usted al señor Albeiro. Eso no lo recuerdo. Bien, era alguien que despachaba directamente con el presidente de Fórum. Sí, recuerdo, porque eso sí que fue algún colaborador mío el que creo que se entrevistó con él. Ahora que usted me lo dice, lo recuerdo vagamente, pero sí que había un señor que no tenía, digamos, una grandísima responsabilidad desde el punto de vista orgánico, pero sí que era el que controlaba existencias. Recuerdo ese comentario, ahora que lo trae usted a colación. Bien, mire, señor Tomás, usted describe aquí la mecánica del funcionamiento, del objeto del Fórum Filatélico. La sala lo conoce muy bien después de tantos meses y por tanto no le voy a pedir que lo explica usted en el informe. Pero sí que hay algunos datos que yo explicando en el informe, afirma usted que quiero que nos confirme. Mire, por ejemplo, dice usted que según nos informó en Fórum, no dice usted qué persona, dice la experiencia demuestra que entre un 98 y un 99% de los clientes solicitan la recompra de los sellos, y por tanto puede darse por Eso fue por entrevista. ¿Eso fue por la entrevista? Sí. ¿Se pudo contrastar con algún registro o algo eso? No se pudo contrastar, yo no recuerdo si se pudo contrastar con algún registro, pero eso era un dato que lo tenían, de los pocos datos que tenían como muy ciertos. O sea, cuando preguntabas por la operativa, que si hubiera recompra o no hubiera recompra, que alguien se quedaba los sellos, dijeron que era absolutamente marginal. Eso lo recuerdo perfectamente en las entrevistas, y era conocido de casi todos los responsables que efectivamente la recompra de los sellos por Fórum era práctica, o sea, por los clientes de Fórum era prácticamente... Bien, mire, antes le preguntaba por las existencias, pero en concreto ya, decidiendo a lo que es el valor de las existencias, la valoración, dice usted en su informe que eso se proporciona por personas ajenas al departamento de contabilidad. Sí, eso dijeron ellos, efectivamente. ¿Y recuerda usted qué persona le proporcionó el valor de la filatelia? No lo recuerdo porque lo hicieron los colaboradores exactamente, qué personas daban el valor, pero yo creo que el valor de la filatelia, una cosa es que se proporcionara externamente y otra cosa es que no figuraran las cuentas. Figuraban las cuentas, por eso teníamos el valor. El que figuraba en las cuentas. En el borrador, claro. Lo que pasa es que nosotros queríamos saber cómo se llegaba a ese valor. Esa era donde la mecánica se nos pareció muy sorprendente. ¿Y usted pudo comprobar cómo se llegaba a esa valoración, cómo se hacía esa valoración? No podíamos la valoración, no le puedo decir con exactitud cómo se llegaba a esa valoración, pero sí se podía deducir de la mecánica que tenía Fórum Filatélico. Ellos compraban los sellos y luego entraban en el circuito de venta de los sellos y de compromiso de recompra a los clientes. Entonces entendemos que la valoración quizás le hicieran por el valor de la recompra, podían hacerla, pero lo cierto es que lo que sí teníamos era que las valoraciones que ellos tenían de las tablas de los sellos eran más elevadas que las que habían de mercado. Mire, señor Tomás, usted, como le dice el Juzgado Central de Instrucción número 5, que le informe sobre la situación patrimonial de la sociedad, usted acude a hacer un registro contable, usted, digamos, cómo se registra el pasivo y el activo de Fórum Filatélico, cómo según sus conocimientos técnicos deben contabilizarse, y usted dice en todo caso hay dos premisas fundamentales. Una, que en todo caso en el pasivo de la sociedad califiquemos como califiquemos los contratos, califiquemos como califiquemos la actividad, a partir de la descripción de la actividad que usted da, dice en todo caso en los pasivos tendrán que lucir los compromisos que tiene la sociedad con los clientes, los compromisos de recompra. ¿Cómo pudo usted calcular esos compromisos de recompra? Los compromisos de recompra sí que los datos los tenían, nos los daban también ellos. Parece que lo hacían una sección de ellos, pero los datos de compromisos de recompra sí que estaban en los balances contables, sí que tenían que figurar los valores de los compromisos de recompra. Figuraban. Nosotros la labor que se hizo era la manera de presentarlos en los estados contables, que consistía esos compromisos futuros de recompra, consistía en traerlos y capitalizarlos, Ahora iremos al cálculo efectivamente de la capitalización. Me dice usted, que quiero llamar la atención, que dice que el cálculo realizado sobre la cifra de compromiso, dice, fue realizado por personal de Fórum Informático y Tecnológico. Daban ellos las cifras, sí. Eso era una filial de... Una filial que creo que estaba incluso, me podría equivocar, yo creo que estaba incluso en una sede separada
donde estábamos nosotros central, cercana, pero no exactamente en la misma sede central ni en el aledaños que teníamos nosotros. Bien, y dice usted, eso hemos hablado del pasivo, dice usted que los activos, en el activo deben lucir los valores filatélicos, en el que se refiere usted a los sellos, dice con el valor de o bien el precio de adquisición, o bien si fuera más bajo, el del precio de mercado. Esta consideración que hace usted de cómo debe registrarse esa actividad activo y pasivo, ¿intercambió opiniones con alguien de Fórum Filatélico? No, yo de esa no intercambié esas opiniones, no recuerdo haber intercambiado esas opiniones con ellos. Yo personalmente no sé si el equipo que me ayudaba hizo ese intercambio. ¿Este informe que usted dirigió al juzgado de central de instrucción lo conoció alguien de Fórum Filatélico antes? No, que yo recuerde, no. Bien. Mire, para realizar este informe, ¿usted se entrevistó en algún momento con la señora Teresa Llavar? No. ¿Sabe usted quién es la señora Llavar? De oídas sí, no creo que la conozca personalmente. Bien. Pero sabe usted que es la persona que intervino en la inspección. Sí. Mire, hace usted un cálculo de esos pasivos, de cifras de compromisos, que quiero que nos explique bien, porque si no lo he entendido mal, usted ha acudido a precios de catálogo, ¿verdad? ¿Del pasivo o del activo? De pasivo, bueno, de pasivo. Perdón, el valor de los sellos, los activos, sí. El valor de los sellos, disculpe. Usted ha ido a precios de catálogo, ¿no? Sí. Nosotros hicimos por comparación, porque como se explica en el informe, tampoco es un mercado, ¿sabes? El mercado pues tampoco es un mercado que tenga, digamos, una percepción como para poder que sea público. Entonces tuvimos que ir a precios de catálogo. Y dice usted que usted comprobó que los precios de los sellos de Fórum Filatélico oscilaban entre 2 y 34 veces los valores del catálogo. ¿Utilizó solo un catálogo? Utilizamos esencialmente un catálogo porque era el más fiable y ese sí que se contrastó con personal de Fórum. ¿Es el catálogo Iber-Italier? ¿Perdón? ¿Es el catálogo Iber-Italier? Sí. Mire, y después hace usted una valoración de los compromisos, en la última página de su informe, y quiero que nos explique bien, porque dice usted que esos compromisos pueden oscilar entre 3.500 millones de euros y 4.200 millones de euros. Y dice usted que depende de cómo se actualice, es lo que quiero que nos explique, porque si se actualizan al 8%, da una cifra menor que si se actualizan al 4%, y es lo que puede parecer un poco paradójico, probablemente porque yo no alcanzo técnicamente a entenderlo, pero se refiere ese es el rango de los tipos de interés que ofrecía. Sí, que ellos nos dijeron, los tipos de interés que iban manejando, porque claro, esto es una operativa continua en el tiempo, entonces el tipo de interés podía variar. Entonces los rangos que descubrimos que los que se movían era entre el 4 y el 8%. Claro, el compromiso de recompra tiene ya un precio de recompra que lleva incluido el tipo de interés. Por tanto, lo que nosotros proponíamos, y que sería lo correcto a la hora de contabilizar, es tener en cuenta esos compromisos de recompra que son, digamos, en bruto, como hay que, y además que había una operativa, habían varios tipos de contrato, entonces sería tener esos compromisos, y entonces tener esos compromisos y traerlos a su valor actual. Cuanto mayor sea el tipo de interés, más bajo es el valor actual. Al 8%, al 8% tendría un valor menor actualmente y al 4% del tipo de descuento tendría un valor más alto. Por eso es esa paradoja. Mire, para hacer la situación patrimonial de Fórum, usted lo que hace es calcular los pasivos y ver cuánto cuesta el activo realmente, cuánto se valora el activo. Evidentemente se separa usted del activo que da la sociedad de los 4.000 millones de los sellos y por tanto le sale unos fondos propios pues negativos. ¿Vale? Así es. Bien. Sí, porque la diferencia era importante, muy importante, entre el valor que ellos daban al activo y el que resultaba de nuestros cálculos, era el valor de mercado. Mire, hay una cosa por la que no le he preguntado y que quiero que nos diga también, porque yo creo que su informe también lo dice, y es que Fórum Filatélico no solamente valoraba la filatelia muy por encima del valor de catálogo, sino que además compraba a sus proveedores por encima también del valor de catálogo. ¿Esto es una cosa que usted contrastó objetivamente? Sí, se contrastó objetivamente. ¿Alguien del Fórum Filatélico le dio alguna explicación de por qué eso era así? No dio ninguna explicación de cómo podría ser así. ¿Alguien le explicó en Fórum Filatélico quién era la persona que contrataba a los proveedores? No, parece que dijeron que era decisión de la presidencia. ¿De la presidencia? Sí. ¿El presidente de Fórum Filatélico elegía a los proveedores? Que era no una decisión que se tomara en el equipo que nosotros entrevistábamos en ese momento, sino que esas decisiones se tomaban en presidencia. Eso se decía de una manera como genérica, ¿no? Presidencia como si fuera un órgano decisorio distinto y desvinculado. Mire, el negocio de Fórum Filatélico que usted describe se focaliza en la adquisición y venta de sellos. Pero dice usted además, hombre, para que el negocio fuera viable, le dice usted al juez, necesitaríamos ver qué inversiones hace Fórum Filatélico con el dinero que capta. Claro. ¿Usted examinó cuál era el panorama de las inversiones que hacía Fórum con los excedentes, digamos? Bueno,
Lo que decía realmente en el informe era que para que fuera viable Fórum Filatélico, para que fuera viable, la única posibilidad que tendría sería que, claro, ellos si se desvinculaban su negocio de los precios reales de valores, de mercado, de los sellos, lo que decíamos, para que fuera viable, realmente tenía que tener unas inversiones, Fórum, con la financiación que obtenía, que tuviera un rendimiento superior a los rendimientos que ellos ofrecían a sus clientes. Que esa es la única manera, desde el punto de vista teórico, que fuese viable. No que propusiésemos que hiciesen ese tipo de inversiones, ni estamos juzgando que lo hiciesen o no. Simplemente, desde un punto de vista teórico, decíamos que puesto que estaban desvinculados, digamos, en su operativa de los precios de mercado, la única para que fuese viable Fórum Filatélico sería esa, que tuviesen unas inversiones que fuesen superiores a los rendimientos que ofrecían. ¿Y usted cuál era el panorama de las inversiones de Fórum Filatélico? ¿No le dio tiempo? Sí, vimos que tenía algunas inversiones inmobiliarias. Eso sí, lo tuve más que ver, no tanto por la viabilidad, sino que como responsable y como administrador judicial que tenía el Fórum Filatélico me tenía que preocupar de la conservación de ese patrimonio, y tuve mucho cuidado, intenté también descubrir cuáles eran los bienes para protegerlos también, claro. Bien. Para su custodia y guarda, y tenían obras de arte, tenían algunas inversiones inmobiliarias, pero bueno, más que nada eso lo vimos desde el punto de vista contable también a la hora de hacer las cuentas. Mire, por parte de Fórum Filatélico se nombró un interventor, una persona que hizo de interventor junto con la administración judicial. ¿Usted tuvo contacto con el interventor de Fórum Filatélico? Sí. Todas las decisiones que teníamos que tomar, él estaba pendiente de nosotros y estaba día a día con nosotros. Bien, estas apreciaciones que usted hace en el informe de cuál es la viabilidad de la sociedad, cuál es su situación patrimonial, cuál es el valor de los sellos, cuál es el valor de los compromisos, ¿las conocía de alguna forma el interventor? Sí. ¿El interventor le ponía alguna objeción o le...? Creo recordar que el interventor, ¿no? Tuvimos una relación, digamos, al menos cordial, de cierta manera, es decir, no tuvimos grandes enfrentamientos. Creo recordar, ahora que lo trae usted también a colación, que sí que tuvimos alguna discrepancia cuando nosotros proponíamos que podía tener un quebranto patrimonial la sociedad, y que quizás mi obligación era llevarla a proponer el concurso. Ahí sí tuvimos una pequeña discrepancia, y también recuerdo que cuando él vio el informe y dijo más o menos que el valor de los sellos, cuando dijo el valor por el que estaban contabilizados los sellos, se sorprendió muchísimo. Eso ya, desde un punto de vista personal, se quedó muy sorprendido. De acuerdo. Ninguna pregunta. Muchas gracias. Por las acusaciones particulares, ¿alguna pregunta? ¿Las defensas? Con la venia del tribunal. Buenos días. Buenos días. Señor Pascual. Minerva Díaz, por la defensa de Francisco Briones y Fórum Filatélico. A preguntas del Ministerio Público ha explicado su formación, pero me gustaría saber en la actualidad qué cargos desempeña y para quién trabaja en estos momentos. Sí. Pues ahora mismo ¿Sigue trabajando para Fiscalía Anticorrupción? No, la Fiscalía Anticorrupción la dejé en el año 2010, he cogido otro destino, fuera de la agencia tributaria, pero en el Ministerio de Hacienda. Y en la actualidad tengo un puesto que es un poquitín especial porque estoy trabajando en Bakú, capital de Azerbaiyán. Trabajo para un proyecto europeo, soy consejero técnico residente en Azerbaiyán. Es un proyecto de la Unión Europea, un consorcio hispano-francés, es público, la administración pública, y formalmente estoy contratado por FIAP, por la Fundación para la Administración Pública. Gracias. En la designación del juzgado central por el juzgado central de instrucción 5, si no recuerda mal esta defensa, se le habilitó para formar un equipo de trabajo durante los 5 semanas o 6 semanas que fue usted administrador judicial de Fórum Filatélico. ¿Recuerda usted con quién contó, con qué personas y qué cargos tenían o qué especialidad tenían las personas que usted decidió para formar parte de su equipo? Sí. Pues mire, yo recuerdo perfectamente que cogí una persona con carácter, digamos, estable. Yo quería tener más personal de apoyo, pero la verdad es que fue limitado. Y conté con el señor Alejandro Galera Pita, que es un compañero mío de gran confianza, y su formación era idéntica a la mía. ¿A qué se dedicó o qué labores llevó a cabo don Alejandro Galera Pita durante el tiempo que colaboró con usted en la Administración Judicial de Fórum? Pues esencialmente estuvo de apoyo a mí, es decir, no teníamos una distribución formal de tareas, sino que colaborábamos los dos juntos en las entrevistas que hacíamos al personal de Fórum, a los jefes de área de Fórum Filatélico, atendíamos de manera indistinta y estábamos generalmente juntos. Es verdad que algunas de las tareas las hacía él de manera
personal, pero siempre bajo mi dirección. Pero digamos que no tuvimos una especialización, sino más bien como un adjunto mío. Bien. ¿Qué más, por favor? Y luego sí que, por ejemplo, como cuando descubrí que habían obras de arte y eso, pues sí que fueron colaboraciones, pero digamos de carácter, a ver si lo digo, si eran de carácter especial esas colaboraciones, por ejemplo en contabilidad, sí pedí colaboración, que fue el señor Eduardo Américo. Eso le quería preguntar, pero sí, primero también, iba a hablar de obras de arte, ¿no? Sí, y de obras de arte pedí la colaboración, precisamente por mi conocimiento de aduanas, pedí la colaboración de los expertos de arte en aduanas. Nosotros teníamos en el departamento de aduanas y impuestos especiales algunas personas que precisamente trabajan en algunos comités de arte, digamos. Dolores Gómez de Salazar. Justamente, Dolores Gómez de Salazar. Sí, precisamente porque a mí me preocupaba muchísimo poner al buen recaudo y conocer cuál era, me preocupaba muchísimo, claro, la conservación patrimonial de los bienes de Fórum Filatélico. Ha nombrado de pasada a don Eduardo Américo Cruz, sí, como parte de su equipo de trabajo. Sí, pero no era de manera permanente, sino que estos, igual que la señora Gómez de Salazar, eran para labores específicas. Es decir, no como don Alejandro, que por ejemplo que sí estuvo todo el tiempo de principio a fin como colaborador mío. ¿Cuál era la labor específica que le pidió a don Eduardo Américo Cruz? Precisamente hacer el informe patrimonial y contable el que se refleja precisamente en el documento al que se refiere el fiscal. Muy bien. Respecto a los interlocutores, ha contestado a preguntas del Ministerio Fiscal, que habló con el director del Departamento de Contabilidad, el señor Baglietto. Quiero recordar que era Baglietto. Me puedo confundir con los nombres porque no los he revisado. Era el señor Baglietto, señor Pascual. Sí. ¿Habló usted con el director general, con don Antonio Merino? No recuerdo, No lo recuerdo quizá, pero no lo recuerdo, Quizás sí. ¿Habló usted con el director financiero? ¿De quién era el nombre del director financiero? No me pille usted, no me acuerdo ahora mismo, yo tampoco. Es que hace ya 12 años, la verdad. Yo intenté, de todas las personas, yo me acuerdo del jurídico, de todas las personas que ¿Habló usted con el director del departamento jurídico? Sí, hablé tarde con él, sí, porque estaban, sí, hablé con él, sí. ¿Y con el director de administración? Le estoy preguntando a todas las personas... Si me dejaran los nombres de administración, que a veces los cargos cambian de una administración a otra. El de recursos humanos, desde luego, lo tuve presente y al señor Baglietto lo tuve presente casi todo el tiempo. El señor Merino diría que sí, también, pero ahora mismo no estoy con seguridad, no. Eso lo puedo decir. De acuerdo. Pero vamos, desde luego me entrevisté con todos los responsables que estuvieron disponibles, porque fue me acuerdo que iba tomando notas y para conocer la operativa, Con todos los que estuvieron accesibles me entrevisté. Don Pascual, ¿recuerda usted quién fue el interventor designado por Fórum Filatélico? Recuerdo que venía de Barcelona y lo recuerdo casi físicamente, pero el nombre no me acuerdo, perdón. Vale, ¿podría ser Emilio Sapena Parra? Podría ser. Podría ser Emilio Sapena Parra. ¿Recuerda usted cuándo se incorporó don Emilio Sapena Parra a las labores de interventor judicial? Pues yo creo que casi de manera inmediata, diría yo, a que desprecintásemos las sedes, por lo menos en las que yo me puse a trabajar. ¿No es más cierto que se consiguió aceptar su cargo a 31 de mayo del 2006, que hasta entonces, por distintas razones que obran en la causa, que no voy a traer aquí porque sería tedioso, no pudo acceder a su cargo de interventor? Podría ser, piense que hace 12 años, pero podría ser. Si usted me dice que se incorporó 5 o 6 días más tarde, podría ser, sí. El 31 de mayo, se incorporó el 31 de mayo del 2006. Sí, pero yo, como le he dicho, fui nombrado, creo, yo no recuerdo las fechas, creo que han dicho el 12. El 12 de mayo. El 12 de mayo, pero hasta la semana siguiente, recuerde que no pude entrar en las sedes, Usted ha informado o ha contestado a preguntas del Ministerio Fiscal que sí que colaboró, que sí que informó, que sí que trabajó, y de hecho ha hablado de una relación empática con el interventor judicial de Fórum. ¿Puede concretar esa comunicación? ¿Se hicieron reuniones? ¿Se hicieron escritos? Se lo digo porque en las dos tomos que obran de pieza de administración judicial a las que ha hecho referencia el Ministerio Fiscal hay hasta 5 escritos quejándose de lo contrario. Entonces me gustaría que concretara en qué medida informó y en qué consistieron esos actos de colaboración a los que usted ha hecho alusión. Sí, pues recuerdo que él estaba allí físicamente con nosotros, porque no nos pusimos en la sede central donde estaba la presidencia de Fórum, sino en un edificio cercano, estaba como unas 2 manzanas, y la verdad es que trabajamos con una especie de pool, y él estaba en el pool con nosotros, es decir, él estaba físicamente con nosotros y nos acompañaba prácticamente en todo momento. Y ya le digo que sí tuvimos algunas discrepancias en algunas cosas
y en algunas decisiones así puntuales, pero digamos que no era alguien que estaba separado de nosotros, sino que estaba físicamente con nosotros. Por terminar con el tema del concurso, usted ha contestado a preguntas del Ministerio Fiscal que propuso que se declarara el concurso. ¿No es más cierto, don Pascual, que lo que hizo fue no oponerse cuando se le dio traslado? O algo así, sí puede ser. Si efectivamente lo que se trataba es que alguien pidió efectivamente. Ahora me ha venido justamente a la memoria. Alguien consideró que puesto que podía estar en concurso, y entonces nosotros, tras mi análisis, yo dije que no me podía oponer y efectivamente, y el interventor, es más preciso como usted lo ha dicho, efectivamente. Usted no se opuso. Usted al decirlo, es como no lo he leído, al decirlo, pues sí. No se opuso, pero el interventor judicial sí se opuso. Él no estaba, él sí quería poner. Esto es así, bien. Nos centramos ya en su cargo desde la perspectiva del Juzgado Central de Instrucción. Sí. Usted pidió en varias ocasiones autorización al señor instructor de entonces, autorización para hacer frente a algunos pagos o los pagos que se devengaban en el día a día. ¿Recuerda a usted un poco genéricamente la enumeración de esos gastos a los que usted hizo frente? No lo recuerdo, pero yo creo que esencialmente eran las nóminas. Creo pensar que se pagaron las nóminas, eran los más importantes. Las nóminas, la luz, el agua, el teléfono, estas cosas, ¿no? Gastos ordinarios, corrientes, creo que dice usted. Sí. Bien. ¿Pagó usted los impuestos que se generaron o que tenían obligación de pagar? Sí, eso fue una de las labores que la declaración la presentó el señor Alejandro Galera, sí. Pero tuvimos cuidado, estuve muy pendiente precisamente de ese acto. Como bien ha dicho usted, al Ministerio Público fue sustituido por la Administración Concursal, por el que entonces era un órgano colegiado de 3 profesionales, de 2 profesionales y de un acreedor. Entró la agencia tributaria como acreedor de Fórum Filatélico. Según sus conocimientos, ¿qué impuestos debía Fórum a 22 de junio del 2006 que le hicieran acreedora a la agencia tributaria para poder estar como administración concursal en el concurso? Eso no lo recuerdo ahora mismo. Yo en eso ya no intervine. Cuando en las decisiones sobre la administración concursal yo ya no tuve, nadie me consultó y nadie me preguntó. Lo entiendo, pero sí me gustaría que usted, que revisó la contabilidad y que revisó la situación de la empresa, me dijera qué impuestos, si es que recuerda, qué impuestos no había pagado Fórum a 22 de junio, que es cuando usted sale de administrador judicial. ¿Qué impuestos no había pagado Fórum Filatélico a 22 de junio? No recuerdo ese detalle ahora mismo, qué impuestos fue los que no había pagado Fórum. Eso no. ¿Usted recuerda que Fórum debiera algún impuesto? No lo recuerdo especialmente. Yo recuerdo haber hecho la declaración. Sí recuerdo haber hecho la declaración, lo que no sé, y se la hace la declaración. Yo recuerdo si hizo alguna declaración que sería de carácter mensual, me imagino, porque nos tocó de carácter trimestral. Pero sí recuerdo haber hecho la declaración, pero yo no recuerdo ahora mismo que se debieran impuestos. No lo recuerdo, no puedo decirle ni que sí ni que no, porque ahora mismo la verdad realmente no lo recuerdo. Centrándonos ya en el informe al que ha hecho alusión el Ministerio Público, obrante a los folios 490 y siguientes del tomo 2 de la pieza de Administración Judicial. En su folio 4... a ver, disculpe un momento que lo coja. Don Pascual, ¿se trata de un informe o de un preinforme? Porque usted pide una ampliación a través de un escrito previo a este informe, explicando que no ha tenido tiempo ni acceso a mucha información y por tanto pide una ampliación, pero no obstante dice, solicito que entre tanto se admita este preinforme. ¿Usted cómo calificaría este documento? Se lo califica y la propia eso se llama informe. Lo que pasa es que el propio informe ya se dice... Ya se habla de las limitaciones. Cuando se habla del alcance, ya se habla de las limitaciones. Es decir, es un informe y como tal se lo denomina. Lo que pasa es que el propio informe ya contiene que hay elementos que se podrían desde luego perfilar mejor porque no hemos tenido acceso a algunas de las informaciones. Se lo digo porque en su escrito de 15 de junio, que es de la misma fecha del informe, habla de preinforme adjunto. Ya está aclarado. Otra pregunta. Bien. Vale. En el apartado 2, ¿lo tiene usted a la vista? Sí, apartado 2, sí. Objeto de alcance del apartado 2, actividad. Sí. En cuanto se refiere a la actividad de Fórum, describe las operaciones de Fórum y afirma, literalmente, que son compraventas con obligación, leo para no... afirma que son compraventas con obligación de recompra y rentabilidad garantizada para el cliente. Sí. Describe esta operativa en las páginas 2 y 3, ¿de acuerdo? Sí. Vale. Llega a repetir hasta 14 veces en esas páginas
páginas palabras como compra, como adquisición, como venta, como recompra, ¿no? Son términos propiamente de las compraventas. Y esto le lleva, que es a donde llega mi pregunta, a que en la página 3 dice el cliente mantenía una inversión, pero recibía la rentabilidad derivada de la misma. ¿Esa rentabilidad, en términos económicos, es la plusvalía? No, esa rentabilidad de la que hablamos es la diferencia entre el precio al que él compraba los sellos, piensa que había distintos modelos, y el compromiso de recompra cuando él ejercitaba el derecho que tenía a que Forus le recomprara. La rentabilidad a la que hablo es precisamente esa diferencia. Esa rentabilidad tiene que ver con el periodo de tiempo que haya transcurrido desde la compra hasta que esa es la rentabilidad. Hasta que se revenden. Hasta que se recompra por Forus, hasta que lo revende el cliente. El cliente. Es la diferencia entre el precio de compra y la precio de venta posterior. Sí. Eso no es plusvalía. No, hombre, en términos económicos. Eso es plusvalía, eso no es plusvalía, mi opinión. Entramos en un terreno, digamos, denominativo de cómo se llama eso, pero como ya estaba previamente fijado en los precios, o sea, no depende del valor del mercado, sino que dependía del compromiso previo. Mi pregunta es, en términos económicos, y usted es especialista en términos económicos, eso se llama la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta, y se llama plusvalía. Claro. Perfecto, señor. Es decir, no hablamos de valores, no estamos hablando de valores de mercado. Ya está contestada. Otra pregunta. Luego hablaremos un momento respecto a los precios, pero ahora me gustaría comentar la afirmación que hace en el párrafo 3 de la página 5, donde viene a decir que la actividad de Forum consiste en realidad en una forma de obtener financiación. ¿Qué párrafo 3? ¿Lo tiene localizado? ¿Sí? El párrafo 3 me dice, ¿no? El párrafo que empieza si estas valoraciones u otras similares. Sí, ahí subyace, por no repetirlo entre todos, y además utiliza usted esa expresión, que dice, y por tanto la actividad que Forum plantea en su información contable como principal consiste en realidad en una forma de obtener financiación. ¿Lo ves? Ajá, sí. Bien. Y lo quería preguntar, señor Pascual, según sus conocimientos y su experiencia, ¿existe alguna empresa que no se autofinancie con los resultados de sus operaciones comerciales de compra y venta de producto? ¿Que si existe alguna? Sí, que si usted conoce alguna empresa en actividad que no utilice para autofinanciarse el producto de sus operaciones comerciales. Para autofinanciarse se puede uno utilizar muchísimas cosas. Pero aquí hablamos de la operativa del mercado, del objeto social que pueda tener o del objeto mercantil que pueda tener la empresa para financiarse. Las empresas recurren a crédito, recurren a muchas cosas. No, efectivamente. Como esto lo que aquí estamos diciendo es tratar de ver la realidad económica que hay detrás de la operativa, simplemente. A eso se refiere el párrafo. A la realidad económica se dice al principio del informe cuál es la realidad económica de las operaciones con independencia de su calificación jurídica. Sí, lo sé. Pero yo le pregunto si lo que usted me quiere decir con este informe es que lo que Forum consigue en su operativa lo utiliza para financiarse. ¿Esto es lo que dice este informe? No, lo que dice este informe, lo que está diciendo aquí este informe es que la actividad contable que está teniendo es en realidad una forma de obtener la financiación. Eso es lo que dice exactamente lo que dice en la línea. En el párrafo siguiente, dice, la actividad de Forum consiste en obtener efectivo de los clientes a cambio de asignarles la titularidad de unos sellos. Sí. Y añade, para después volver a recuperar los sellos devolviéndole el importe obtenido más una rentabilidad. Vuelve a repetir aquí la idea. Dice, y mi pregunta es, ¿obtener efectivo asignando la titularidad de un bien es una compra-venta que genera financiación propia a toda empresa que compra y vende? Mire, ya le he dicho anteriormente y se lo he repetido que aquí estamos hablando de la formalidad jurídica, que estamos hablando de la contabilidad. En la contabilidad lo que se tiene que reflejar es la realidad económica de lo que está ocurriendo, y la realidad económica de lo que ocurría con este tipo de operaciones, tal y como se describe en el informe, es esencialmente que lo que se obtenía, lo que se daba al cliente, daba una cantidad de dinero a cambio de la titularidad, pero en el que ya tenía un compromiso de recompra con una rentabilidad garantizada desde el momento en que él suscribía el contrato. Y esa operativa es exactamente lo que digo. Luego ustedes quieren que yo entre en unas valoraciones que no puedo entrar ya en cuanto si eso es compra. Claro, formalmente era una compra, una venta. Ya lo decimos aquí, por ejemplo, la venta. Pero ¿cuál era realmente la causa por la que se hacía esa operación? Sí, bien, suficiente, ya lo hemos entendido. Otra pregunta, por favor. Afirma usted en su escrito, y ya se lo preguntó al Ministerio Fiscal, que prácticamente la totalidad, según le informaron verbalmente, que prácticamente la totalidad de los... Si ya lo ha preguntado el Ministerio Fiscal, por favor, no lo repita y vaya directamente a la siguiente.
prácticamente la totalidad de los clientes revendían su filatelia. Mi pregunta es, en términos económicos, la probabilidad, por muy alta que sea, ¿no es certeza o sí es certeza? En términos económicos. No entiendo su pregunta. Sí, mi pregunta es, desde la perspectiva económica, por muy alta que fuera la probabilidad, ¿se puede convertir en un dato certero? No, nosotros aquí lo que estamos hablando es la experiencia, no estamos hablando del futuro, estamos hablando de que eran las operaciones. Y las operaciones, el dato era empírico, dicho por los responsables de Forum, por los diferentes de área, de que el 98%, no hablando de cifras que las conocían aparentemente muy bien, que el 98% de los casos se procedía a la recompra por parte de Forum. O sea que el cliente optaba porque Forum le recomprara precisamente los sellos y obtener la rentabilidad. Eso era un dato empírico. Es decir, el tema de si eso es certeza de futuro, que hubiese ocurrido en el futuro. No, yo no hablo de futuro, yo hablo en ese momento. En ese momento, sí. Preguntar, contestada. Atendiendo al fondo económico de las operaciones que realizaba Forum con sus clientes, que tanto usted como esta defensa entiende que no es más que invertir y ganar dinero a futuro a través de operaciones de compra y venta de filatelia, con pacto de recompra obligatorio para la empresa, pero opcional para el cliente, no entiendo por qué concluye, porque así es como tal, no entiendo por qué concluye con que hay que poner en el pasivo esos compromisos de recompra. No consigo entender. ¿No habría que hacerlos aparecer tal y como dice el ICA? No sé si me he explicado bien. Usted dice que el fondo, en su informe, o yo así lo deduzco, se deduce que el interés económico de los clientes de Forum era invertir, era ganar dinero con esas operaciones que usted va describiendo, como hemos ido viendo hasta ahora, con operaciones de compra y venta. Entonces, usted llega a afirmar, y ya lo ha dicho a preguntas del Ministerio Fiscal, que habría que imponer en el pasivo esos compromisos de recompra. Eso es. Bien. Entonces, a mí ahí me cuesta entenderlo, por cuanto que además usted hace mención expresa en ese informe en el que no se opone al concurso a el procedimiento del expediente de LICAT que había contra un auditor externo. ¿Lo recuerda? Sí, en el informe se nombra precisamente que una de las fuentes de información que se le ha tenido era el informe que se le había hecho por una sanción en el año 2002, creo recordar, eso sí lo he leído en el informe. El ICAP dice que esos compromisos hay que ponerlos en memoria, en ningún momento se dice que haya que ponerlos en el pasivo. Bueno, ¿conoce este criterio? No conozco ahora mismo ese criterio, no lo recuerdo así ahora mismo con exactitud, pero lo que sí le puedo decir es que los compromisos de recompra tienen que ir en el pasivo de la empresa, por supuesto. Tal y como os diciendo en el informe. De esa manera, de una manera similar, los compromisos que son prácticamente ejecutables y son compromisos de la empresa se tienen que recoger en el pasivo. También dice en su informe, en la misma línea argumental, que los activos, dice en su página 7, el activo de valores filatélicos vendidos a los clientes habría que ponerlo entonces, siguiendo esta línea argumental, en su activo. Hombre, claro, el valor de los sellos tiene que estar en el activo, son las existencias. Y efectivamente tienen que estar en el activo, nadie ha dicho lo contrario. Pero si son, la recompra obedece a la adquisición de esos. No, si son los sellos, vamos a ver, son los sellos, no los que están a nombre de los clientes, me refiero a los sellos que tiene la empresa. Los sellos que tiene la empresa los tiene que tener, pero claro, los pasivos se tienen que tener en el pasivo porque es un compromiso que tiene la empresa con respecto a los clientes de la recompra, y luego la manera en que usted contabiliza los sellos y las existencias en el activo. Ahí está y eso se dice, no en esta página, creo que en las páginas anteriores, cómo se contabiliza. Se tiene que contabilizar o al precio de adquisición de los proveedores o al precio de mercado. Eso es lo que se le va a preguntar. ¿Usted a qué se refiere cuando habla de proveedores? Pues hombre, a los proveedores de Forum Filatélico cuando compran por primera vez los sellos. Porque no entiende como proveedores a los propios clientes cuando le venden sus sellos. Claro que no, porque están desvinculados de mercado, claro que no. Pero entonces, ¿incluyen en el stock de Forum los que recompra a los clientes o no? Claro que se tienen que incluir los que recompran los clientes, por supuesto, pero al valor de mercado, no al valor del compromiso de recompra. Eso es una cosa que lo hemos dicho clarísimamente en el informe. No tiene ninguna duda. No, eso no tiene ninguna duda.
En cuanto a los precios de venta, me interesa confirmar con usted que las ofertas de venta en Internet hace alusión a haber investigado por Internet en un momento determinado. Sí, aparte de los catálogos, haber hecho una investigación por Internet, porque se habló de una pequeña fluctuación que podría haber entre los precios de los catálogos, porque a veces los expertos filatélicos vendían a precios, digamos, un poco más baratos que incluso que el de Sí, pero dice usted que es prácticamente, o por lo menos en el primer párrafo, que más o menos es el mismo con los catálogos, precio. digamos que se podría aceptar. Lo confirma, ¿verdad? Se podría aceptar como precios más asimilados a los del catálogo, como una referencia, desde luego, que nos alejaría mucho de la realidad del valor. Bien, para terminar casi, don Pascual, cuando usted analice las operaciones desde la óptica de los clientes, las califica de inversión en varios sitios de su informe, ¿correcto? Sí. Vale. ¿Me equivoco, señor Pascual, si afirmo que para un inversor, lo que importa, para un inversor, cliente de Forum, el dato que realmente le importa es el dato el precio de venta de ese producto con el que supuestamente va a ganar dinero? Sí, pero matizado. Le importa el precio de compra porque lo que le importa al precio de compra es la rentabilidad que has tenido de la inversión. Claro. De la rentabilidad. Tiene un precio de compra, un precio de venta y un plazo, eso se llama rentabilidad. Sí. O sea, que lo que le interesa es la relación entre entre el precio de venta que lo interesa entre lo que va a invertir y lo que vas a tener. Dicho de esa manera, de una manera más directa. Sí, eso es lo que le interesa. No le interesaba tanto, en mi opinión, cuál era el tipo de sello exactamente, sino cuál era la rentabilidad. Durante el mes y medio que usted estuvo de administrador judicial, con el administrador judicial de Forum, ¿usted tuvo conocimiento de si Forum en algún momento había dejado de hacer frente a sus obligaciones para con los clientes? Si alguna vez había dejado no tuve conocimiento de que hubiese dejado de cumplir sus obligaciones con los clientes, no. ¿No tuvo conocimiento o le consta que no había dejado de hacer frente? No me consta nada, porque decir que me consta que no lo había hecho es mucho pedirme a mí a mi conocimiento, porque pero no me consta, no fue algo que precisamente me llegase. El tribunal tiene claro ese punto. Bien. ¿Tuvo usted noticia de si en algún momento, o en algún caso Forum, no pudo revender la filatelia a otro cliente, si algún momento no tenía mercado para revender la filatelia que había adquirido tanto por el cauce interno de la recompra a los clientes como por el cauce externo? No llegué a esa operativa. Sí, yo sí podía tener una intuición de que efectivamente llegaría un momento que el mercado, a ser vendiendo, si iba creciendo, podía tener un límite, pero no a eso ya no llegué, porque digamos que mi tarea eran otras, o mis, como dicen los, ahora mismo a lo que yo estaba dedicado era más a otras cosas, era al aseguramiento de otras cosas. En la página 6 al final, corríjame si he entendido mal, usted según su criterio, y vuelvo a decirle, creo que es lo que quiere decir, pero confírmeme, los compromisos de compra de los clientes debían tratarse de forma equivalente a los compromisos de recompra de la empresa, ¿correcto? ¿Perdón? En la página 6 al final. Al final, sí. Sí. Cuando usted dice hacer, es que me resulta un poco confuso este párrafo, pero seguramente sean mis limitaciones. Hacer lucir un pasivo por los compromisos de recompra contraídos. Sí. Esto está claro. El pasivo debe ser contabilizado a su valor actual, por lo que el pasivo del balance debe aparecer el valor de recompra pactado garantizado, y en el activo del balance con gastos a distribuir. Sí, eso ya lo expliqué antes al fiscal. Eso tiene que ver en que el pasivo, cuando uno tiene un compromiso de recompra, en este caso de los sellos, uno ya le pone un precio fijo. Es decir, yo le voy a recomprar a usted MSS, que ahora estamos en el año 2018, y le voy a recomprar en el año 2020, digamos, a 10 euros. Entonces, realmente, el precio de recompra son 10 euros. Hay una pequeña diferencia que tiene que ver con el tipo de interés. Imagínate que lo ha comprado a 9 ahora y lo va a recomprar a 10. Se trata que el precio, el pasivo de recompra de 10 euros, tengo que traerlo al tipo de interés al que yo he pactado, a la actualidad, al pasivo. Y la diferencia, o sea, poner el total, y la diferencia que hay entre el valor al que yo le voy a reembolsar en el 2020, el valor que voy a reembolsar en el 2020 y el que yo he tenido actualmente, por el tipo de interés que he pactado, eso tenía que ser un gasto a distribuir en varios ejercicios en el activo. Bien. El problema está... Se refiere a eso nada más. Bien. Es la manera en que lo tratas, si neto, si tratas ese pasivo de forma neta o de forma bruta. Vale. El problema es que Forum se comprometía a recomprar, pero no a un precio fijo, sino a un porcentaje al valor de lista a futuro. O sea, no sabíamos, esos 10 euros no se saben.
Con lo cual, no... Hombre, tenían diversos tipos de contratos, pero si tenían un tipo de rentabilidad, nos la dieron ellos mismos, o entre el 4 y el 8%. Pero usted leyó los contratos. Nosotros nos explicaron los contratos y los leíamos los contratos, que había una tipología, efectivamente, diversa. Y recuerda que había como precio el porcentaje de lista que se alcanzara al momento de la lista. Estaban ya fijados esos precios. Sí, estaban fijados esos precios, el compromiso de recompra estaba ya fijado. O con lápiz para fijarlo. Vamos, eso es. Esa la operativa, ahora sí la explicamos en el informe. Ahora sí, por último, señor Pascual, durante el tiempo que usted fue intervencial, ¿tuvo a bien comprobar si detrás de cada relación contractual... De cada o por muestreo, o si de alguna manera comprobó que detrás de cada contrato, de cada expediente, de cada cliente, existía la realidad material de lo que el documento decía, es decir, si existían los sellos que se habían comprado, que se habían vendido, si se había pagado lo que se había dicho que se iba a pagar, si comprobó que la realidad contractual que se documentaba en cada expediente de cada cliente obedecía a una realidad material. Creo recordar que el tema de las existencias se llevaba con muchísimo retraso y que incluso la formación de esas, paquetes y expedientes iba muy retrasado respecto a la realidad. Eso es lo que recuerdo. No pongo en duda que esos sellos existiesen por cada cliente, si es lo que usted me quiere decir, pero sí que, lo decimos en el informe, sí que estábamos bastante sorprendidos con el tema de cómo se trataron los sellos. No pongo en duda que no estuvieran los sellos detrás, pero sí que había muchísimo retraso en el tema de la llevanza de las existencias de los sellos. Aunque formalmente sí se les daba con cámaras, se les daba cierto cuidado a los de los sellos, pero sorprendía cuando los sellos llegaban, sin embargo, se trataban de una manera, muy bruta. Ahí le iba a preguntar, sí, eso está descrito también. ¿No es más cierto que el retraso que había era en el Departamento del Control de Calidad? Que se acumulaban ahí los sellos. Todos, se acumulaban bastante y iban bastante retraso, no solo en contabilidad, sino también creo que en la formación de las propias carpetas de los clientes. No hay más preguntas. Creo que había retraso. ¿Alguna otra defensa? Sí, con su venia, señora Joaquín Luis Jiménez, en nombre de Miguel Ángel Hijón Santos. Solo 2 o 3 aclaraciones. Creo haberle entendido, y si no, pues me corrige, que usted apenas tuvo colaboración ni acceso a los ordenadores de Fórum Filatélico desde el mismo momento en que que se produjo la intervención forzosa. ¿Eso es así? Sí, tuvo bastante dificultades. No recuerdo muy bien a qué se debía, si era como que se haberse apagado todo el sistema informático, costaba arrancarlo o por lo que era, pero sí, tuvimos bastantes problemas para acceder a la información. Pero ¿no es más cierto que los ordenadores de Fórum contaban con un acceso o con un buscador que le llamaban Discoverer para poder acceder a todos y cada uno de los cientos de miles de contratos que se habían ido haciendo desde hacía muchos años? Pues podría ser, no le digo que no, pero sí le digo que nosotros creo que seguramente tendría que haberse tenido que arrancar el sistema y no era tan fácil el acceso al sistema. No recuerdo que pudiéramos acceder al sistema. Pero también no es más cierto que ustedes, para elaborar sus informes, tuvieron en cuenta precisamente esos datos que estaban reflejados en los ordenadores de Fórum. No, nosotros tuvimos en cuenta, los borradores que tenían, precisamente yo creo que los tenían ya físicamente en papel, los borradores de las cuentas anuales. Ya les estoy contando. Pero porque ustedes lo habían pedido que se extrajera de los ordenadores. No, estaban ya extraídos. Estaban antes de la intervención extraídos todos de los 100 o de los 300.000 contratos que había. No digo 300.000 contratos, hablo de los libros, de los borradores de las cuentas anuales. ¿Y ustedes, para elaborar su informe respecto a lo que serían potenciales reembolsos de las cantidades que estaban comprometidas en los contratos, ustedes tuvieron en cuenta que los contratos eran temporales, es decir, que tanto para pagos como para cobros se iban produciendo en el tiempo en función de esos contratos? Claro que se tuvo en cuenta, efectivamente. A nosotros las cifras que tenían de los compromisos de recompra estaban precisamente reflejadas en esos libros. Lo que tuvo que hacerlo fue el tratamiento adecuado contable. ¿Y ustedes no han comprobado entonces, o por lo menos no lo han introducido en sus informes, que los derechos de recompra que podría tener cualquiera de los que ahora se llaman víctimas o que se llaman perjudicados, tenían hasta el momento de la intervención cobrado todas las cantidades que les correspondía por los plazos pactados en cada uno de los respectivos contratos? De eso no hemos dicho nada en el informe, efectivamente, no hemos dicho nada nosotros en el informe. Lo que nos hemos limitado es a
a describir la operativa y luego a establecer la situación patrimonial que tenían Fórum Filatélico, y está explicado por qué se llega a esa conclusión. Es una conclusión que ha sido bastante fácil. Se ha tomado simplemente que se tiene que contabilizar como pasivo los compromisos de recompra. Ya lo hemos entendido. Otra pregunta, por favor. Ninguna pregunta más, señoría. Siguiente defensa. Sí, con la venia de la sala César Díaz Toledo, en nombre de Rafael Ruiz Berrio y José Carrera Sánchez. Muy brevemente, 2 o 3 cuestiones nada más. Señor Tomás, con carácter previo, me ha parecido oír, a pregunta de la compañera que a la defensa de Fórum Filatélico, el señor Briñones, que ha manifestado usted que la parte, me ha parecido oír, para aclarar ese extremo, que la parte contable de su informe, que está en el punto 3, la desarrolló el señor Américo. ¿Es esto cierto? ¿Lo he entendido bien? El señor Américo fue mi colaborador precisamente para los temas contables, sí. Bien. Entonces entiendo que la parte esa, o si bien no la redactó literalmente el señor Américo, contribuyó de forma esencial de forma decisiva, a eso. O sea, las ideas que están ahí plasman el criterio del señor Américo respecto de la contabilización. Compartido, absolutamente. Compartido por usted. Sí, claro. ¿Sabe si, bueno, usted ha manifestado al inicio de su declaración los documentos y la información a la que tuvo acceso para la realización de este informe? ¿Sabe si el señor Américo, para llegar a esas conclusiones, tuvo acceso a documentación o información adicional a la que usted tuvo, o fue la misma? La misma, la misma. Es decir, él tendría acceso porque estaría más tiempo dedicado a algunas cosas, algunos documentos, él los revisaría mejor que yo, porque yo tenía, como ya he explicado antes, muchos afanes que atender en esos días, porque me dedicaba a muchísimas cosas, y el señor Américo pues se centró precisamente en el análisis contable. Pero la entrevista con el señor, con el responsable del área contable, solamente la hicimos conjuntamente, y en algún momento él tendría algunas, quizás, alguna entrevista adicional con él, y alguna información la analizaría con mucha más profundidad que yo, efectivamente, porque como le digo, me dedicaba también a otras cosas, pero no, esencialmente tendríamos acceso a la misma información, y si yo algo quería verlo, por supuesto tenía acceso a través del señor Américo. Bien. Entre la documentación que usted analizó, consta del informe, ha manifestado usted que examinó el borrador de las cuentas anuales del año 2005, ¿verdad? Sí. ¿Recuerda si en la memoria de ese borrador se hacía referencia a los compromisos de recompra de la sociedad y la cuantificación? No lo recuerdo, pero recuerdo de leerlo ahora mismo en el informe. Recuerdo de leerlo en el informe, en este informe de aquí. O sea, que creo que era el punto 8 de la memoria. En el punto 8 se hacía referencia a los compromisos y se cuantificaban los mismos, ¿verdad? Sí, sí. Bien, ¿la memoria es parte de las cuentas anuales? La memoria, no, claro, la memoria puede ser parte de, claro, es parte de las cuentas anuales, forma parte de una parte adicional, pero no exactamente del balance de situación. Bien. Respecto a los compromisos, de lo que está escrito en el informe y de las respuestas que ha dado hoy a las preguntas que se le han realizado, tanto por el Ministerio Fiscal como por algunas defensas, yo llego a una conclusión, corríjame si me equivoco, que ha manifestado usted que en atención a la realidad económica y que toda vez que usted llegara a la conclusión de que la recompra era cierta, a ver si le han interrogado en este respecto, al ser esa recompra cierta existía obligación de dotar esos compromisos y lucirlos en el pasivo. ¿Eso es así? No, a ser la recompra cierta no, a ser obligatoria la recompra para Fórum Filatélico. Al ser obligatoria la recompra. A ser obligatoria, y además con la experiencia de que prácticamente el 98% se hacía ejercicio de ese derecho, eso lo hacía todavía, digamos, todavía más obligatorio el tener los compromisos en el pasivo. Lo dice usted literalmente en el informe, la página 5, en consecuencia dicha recompra puede darse por prácticamente cierta al interpretar las operaciones y por tanto la actividad que Fórum plantea en su información contable como principal consiste en realidad en una forma de obtener financiación. O sea, insisto, entiendo que de esta afirmación... Si lo hemos explicado. Otra pregunta, por favor. Bien, entonces ahora le quiero plantear una hipótesis, ya que le han sometido a distintas dudas sobre la terminología o jurídicamente el tema o económicamente el término certeza, hasta dónde llega o hasta dónde no, le planteo una hipótesis. En el caso de que usted hubiera concluido que esa recompra no era cierta o que no se pudiera concluir con total seguridad que esa recompra era cierta, ¿habría estado Fórum Filatélico obligada a dotar esos compromisos? En mi opinión sí, y conforme no se hubieran ejercitado esos derechos, ya se hubiera tratado contablemente con las personas que no lo hubieran ejercitado. Pero yo creo que el principio de prudencia contable y de realidad contable obliga a si tienes un compromiso con una bastante fiabilidad, aunque no sea certeza, de tener que hacer esa recompra, se tienen que llevar a los estados contables. Si no es que no refleja, es que como decimos en el informe, el riesgo, digamos, de valor de los sellos lo asumía Fórum Filatélico. Entonces, por eso
tiene que llevarse precisamente el compromiso y el valor real de los sellos al activo y los compromisos al pasivo. Eso es, digamos, de ciencia, de cajón. Bien. Siguiendo un poco con cosas de cajón, y perdón si hago preguntas absurdas, no. En algunas ocasiones puede ser por desconocimiento. Entiendo que la finalidad de dotar esos, según ustedes, de dotar esos compromisos en el pasivo es para evitar la posibilidad de quebranto económico, ¿no? De modo que la empresa pueda hacer frente a esos compromisos futuros, ¿no? No, mire usted, la contabilidad no evita la realidad lo que hace el quebranto económico, no la manera de contabilizarlo. La contabilidad lo que tiene que hacer es reflejar la realidad. Efectivamente, no es la manera de contabilizar la que hace el quebranto económico, es la realidad lo que puede llevar al quebranto económico. La contabilidad tiene que reflejar la realidad. Yo creo que con eso le contesto. No más preguntas. Una otra de las defensas. Muchas gracias. Ya hemos terminado. Perdón. Solo una pregunta. Buenos días, José Manuel Vázquez, en nombre de Domingo Cuadra Morales. En relación a las inversiones inmobiliarias, a las adquisiciones de bienes inmuebles, que la pregunta el Ministerio Fiscal, ¿el origen de los fondos procede de las actividades del Foro Filatélico? Entiendo que sí. Entiendo que sería que esas inversiones lo harían con el flujo de caja que tuvieran en algún momento. Con el flujo de caja. Entiendo que sí, pero yo no pude analizar eso. No pude analizar esa realidad, digamos. Sí conocía que tenían esas inversiones inmobiliarias, con lo cual deduzco que esas inversiones, estando dentro de la empresa y en el activo de la empresa, pues la harían a través de la financiación que obtuvieran. Lo di por cierto, claro. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Ya hemos terminado ahora sí, muchas gracias. ¿Ya? Sí, ya puede usted marcharse. A continuación, entonces, el funcionario NUMA 43804. Vamos a ver si podemos colocar aquí. Buenos días, señores peritos. Se trata de continuar la prueba pericial que ya se inició en las sesiones anteriores. Si en algún momento las preguntas se repiten en relación a las partes que ustedes ya informaron, por favor, les ruego que simplemente se remitan a lo que ya informaron. Continúan ustedes bajo el juramento prestado. Y el Ministerio Fiscal puede plantear los nuevos puntos de pericia en cuanto a la parte que no ha sido todavía objeto de ratificación. Sí, y con la venia de la sala, señorías. Señores peritos. Quisiera poder... Sí, cómo no. Sí. Mire, hasta donde yo conozco, ustedes en las sesiones anteriores plantearon por unos bloques, determinados bloques que consideraban más didácticamente susceptibles de exposición, dividieron las materias de su informe en varios bloques. Hablaron de las etapas de los proveedores, primeras etapas de los proveedores de Fórum Filatélico, describieron a esta sala el circuito de redistribución y hasta donde yo conozco, díganos ustedes si es así, querían exponer a la sala hablar de los proveedores de las sociedades, el señor Tejero y el señor Elena, la actividad de la familia Málaga, las sociedades, el papel de las sociedades Trineste y el papel de las sociedades del señor Sánchez y la filatelia del 50 aniversario CEP. Y hablaban ustedes también de dejar para el final, no sé en qué orden, la etapa de flujos financieros, de una determinada etapa de flujos financieros,
No sé si el orden en el que lo he dicho es el orden en el que tienen ustedes sí, un poco seguir lo que estaba en el informe. Ustedes proporcionaron a la sala en las sesiones anteriores sí. unas diapositivas que tengo en papel impreso delante. Tengo conocimiento de que ustedes iban a proporcionar hoy otro tipo de otras diapositivas. ¿Para qué bloques en concreto? Pues a ver que recuerde, creo que los flujos financieros que antes se había aportado solo la primera parte y incluso más completos, primera y segunda parte, es decir, de los años 2000 a 2004 y de los años 2005 y 2006. También hemos aportado nueva información sobre el 50 aniversario y la etapa, el segundo informe, básicamente. Sí, el informe esos bloques, sí, algunos estaban ya repartidos previamente, como la parte dedicada del informe dedicada a las sociedades de Ángel Tejero y Abelardo Elena. Entonces, en principio, en las sesiones de hoy, pueden ustedes exponer las sociedades, van a empezar por las sociedades del señor Tejero y la señora Elena, continuar con la actividad de la familia Málaga y la actividad de la sociedad Espineste. Sí, bueno, explicar un poco el cambio que cuando finaliza el circuito de redistribución se produce en el circuito de proveedores, que son los cambios significativos. Pero en principio el orden el que van a exponer es el que yo les digo. Sí, al principio empezamos con las sociedades. Quiero recordarles a los señores peritos que vamos a consumir solamente lo que queda de la mañana de hoy y la mañana de mañana, en principio, ¿de acuerdo? Es lo que yo quiero que el tribunal conozca de este informe, y yo creo que es suficiente con que la mañana de hoy y la mañana de mañana demos por instruida a la sala suficientemente y a las defensas y las demás partes. Lo digo para que se distribuyan ustedes en la medida de lo posible pues, la exposición. Trataremos de hacerlo lo mejor y lo más rápidamente posible. Bien, entonces, yo no sé si... van a empezar ahora con las sociedades, el flujo de mercancía y de financieros de las sociedades del señor Tejero y la señora Elena. Sí, empezaremos por ahí. Bien, pues yo preferiría que fueran ustedes los que expusieran a raíz de las diapositivas que tienen preparadas, y yo quizá les haga alguna puntualización o de alguna forma también les aligere el trámite si veo que hay cuestiones que la sala está suficientemente instruida, ¿de acuerdo? Bien, perfecto. Muy bien, pues queríamos comenzar precisamente con estas sociedades. Ya se ha hablado de ellas y de su papel en el circuito de redistribución y de su carácter de sociedades que efectivamente compran sellos que entran en el circuito, y por otro lado que también reciben sellos de Fórum Filatélico de forma gratuita sin que se les cobre nada por ello y que los meten en el circuito, los dan vueltas en el circuito. Claro, lo que tenía que provocar esto es que no casaran las compras y las ventas. Es decir, es evidente que si se está recibiendo mercancía que no consta en los documentos y se está vendiendo esa mercancía, pues no pueden casar las existencias que se compran, las existencias que hay al final de cada año y las ventas. Entonces, lo primero que llama la atención de estas sociedades es precisamente que no hay establecido un sistema de control de inventarios, lo cual es asombroso para una sociedad que se dedica a la compra-venta de muchos bienes de pequeño valor relativo. Entonces, esto mismo se encuentra en la Inspección de Hacienda cuando llega a estas sociedades, y la Inspección de Hacienda solicita pues, los controles de inventarios que no existen e intenta hacer algún tipo de análisis, aunque solo sea a base de los sellos, el número de sellos, es decir, cuánto sale por sello, por ver que haya una equivalencia más o menos entre los sellos que se compran y los sellos que se venden. Entonces, bueno, pues este es cuando entramos a ver la documentación que existe en la sociedad, pues nos encontramos con que se están haciendo, hay dos tareas que se hacen en la época en la que la Inspección de Hacienda empieza a preguntar por estas cuestiones de control de filatelia. La primera es los años que están en inspección, que están hasta el año 2004, y luego los años que todavía no han entrado en inspección, 2005 y 2006, pero que también los responsables de la sociedad tratan de establecer unos documentos que puedan de alguna forma justificar la actividad de la sociedad. Entonces, lo que se hace es unos desgloses de las facturas, no un albarán de los sellos que se están vendiendo en cada operación, sino unos desgloses genéricos en los que hablan de número genérico de sellos, porque como no hay tampoco hay establecido un control de inventarios, pues nos encontramos con estos desgloses. En la siguiente diapositiva, en la número 2, no, sí, volver atrás.
Vemos que uno de estos desgloses, ¿verdad? Hay un desglose en el que se ve que con la factura 1 del 2003, pues dice que consta de 9 cajas de 98.000 sellos, ¿de acuerdo? Les comprobamos algunos de estos desgloses y este en concreto, por ejemplo, vemos que en la aduana de Madrid se conservaba no solo este desglose, sino el albarán detallado, ¿de acuerdo? El albarán detallado de las mercancías iban con esta factura 1 del 2003. Ahí se ve que había, si nos fijamos en la parte de arriba, pues 16 años completos de 1956 que tiene 13 sellos. Lógicamente aquí, por lo tanto, hay 16 por 13 valores, ese sería el número de valores con respecto al año 56. Luego tenemos las hojas, a la derecha, como ven, tenemos las hojas bloque de Mónaco, de Portugal, etcétera. Lo primero que nos llama la atención es lo siguiente. Cuando se trata de dar información acerca de las ventas, cuyo importe de sellos se trata de minimizar, por ejemplo, estos 49 hojas bloque de Mónaco del año 74 se computan como un valor filatélico. Sin embargo, son 10 valores, es decir, que en la hoja van 10 valores. Y por el contrario, cuando se trata de las compras, se ponen 10 valores. Es decir, lo que se está tratando es de aumentar el número de los sellos comprados, y reducir el número de los sellos vendidos. Es decir, que un mismo lote de sellos o un mismo conjunto de sellos a conveniencia se utiliza bien como plural o bien como una unidad. Exacto. Cuando se trata de registrar la compra, la adquisición a proveedores, se multiplica. Se intenta que se desglose, que se extienda. Y cuando se trata de esos mismos sellos de ir a la factura de venta, lo que se intenta es reunificarlos como si fuera uno que se vende, es así. Mira, antes que nada, estos documentos que ustedes consiguen en la aduana de Madrid, ¿por qué se registran en la aduana de Madrid? Porque son exportaciones a Gibraltar. ¿Están siempre, es obligatorio el registro de estos documentos? No estaban todos, de todos. Bien, continúe, por favor, sí. Bien, entonces, hay un anexo en el que estudiamos esto, hay un error, en la transparencia pone el anexo CAS 1 y es el CAS 11. 1.1, es un error, una errata cuando elaboré la presentación. Bueno, y lo único que quería resaltar es que si hacemos la cuenta que yo he comentado, incluso como lo hacían ellos, es decir, cada hoja bloque un solo valor, pues vemos que en realidad, de acuerdo con la factura, los valores que se han vendido son 386.816, muy alejado de los 98.000 que se dice en la hoja de desglose. En otros casos no había esta diferencia, a veces existe esta diferencia y en otros casos hemos podido comprobar que esta diferencia no existe. Lo que sí me gustaría resaltar también es el precio medio al que se compra cada valor, que es de 0,58. Al que se vende cada valor, que es de 0,58. Me gusta quiero resaltarlo para compararlo con los precios a los que se compraba. Y luego vemos que sería de 2,30 si tomáramos en cuenta 2,30 euros por sello, si tomáramos, o por valor filatélico, si tomáramos los datos que iban en el desglose, que eran 98.000. Hay una diferencia sustancial en cuanto al valor unitario de venta que se produciría en un caso y en otro. Teniendo en cuenta, por supuesto, siempre estamos hablando de sellos, de valor por sello, y los sellos pues pueden tener un valor muy dispar también. Bueno, como decía, si nos acercamos a los valores a los que se compraba y tomamos como referente los anuncios que el propio Creative ponía en una revista alemana de BZ especializada en filatelia, de a qué importes compraba los valores estas sociedades, Creative y Atrio, pues vemos que, haciendo el cálculo general, el número de valores que componía una serie completa, una colección completa del año 56 al 92, eran 2.300 y pico, y que el precio total al que se compraba en fechas cercanas a lo que estamos hablando, en el mes de febrero o marzo del año 2003, pues estaremos hablando de 8.000 y pico euros, 8.175 euros, es decir, sale un precio medio de 3,49. Entonces ya se ve que el negocio es inviable. Se compra a 3,49 y se vende pues a otros valores completamente distintos. Esto pues no tiene mucho sentido. Disculpe, como no tiene mucho sentido, ¿qué es el sentido que le encuentra a usted? El sentido es que muchos de los sellos no tienen coste. Bien, de acuerdo. Esto se muestran algunos sellos que se compran. Muchos no tienen coste.
Entonces, buscando en la documentación, vemos aquí pues una hoja de Excel en la que hay instrucciones acerca de lo que se debe de hacer para poder justificar las compras que les ha pedido, las compras y las ventas que les ha pedido la Inspección de Hacienda. Estos se elaboran fundamentalmente a finales del año 2005 y el año 2006, y vemos que se dice que se verifique. Bueno, voy a, pues como queremos ir un poquito más rápido, voy a ir a lo que interesa. Lo que interesa es que se solicite a los proveedores que les den unas hojas de desglose y que pongan un texto que sea o el A o el B que vemos ahí, es decir, el precio del lote variado alcanza la cantidad aproximada de, y no se les pide que miren lo que de verdad han vendido, sino dividir el importe de la factura por una cifra aleatoria elegida entre 0,92 y 1,25. Lo que se trata es de que se ponga un coste, el que sea, para, como vemos, mucho más bajo de lo que realmente se compra habitualmente, de acuerdo con el DBZ, entre 0,92 y 1,25. Que de hecho incluso es más bajo. Y hay una versión B, que es una versión B, bueno, que en definitiva la podemos ver aquí, en el siguiente, que es sustancialmente lo mismo. Dice el lote múltiple de sellos de colección de calidad de lujo y normal, del tema Europa, compuestos de valores y hojas bloque, etc. Bueno, ¿se refiere usted a la factura de Filatelia y Blázquez? No, me decía que la factura que va a continuación sigue el modelo B. De acuerdo. Sí. ¿Vale? El modelo B, que aquí tenemos uno de estos desgloses. Vemos en el recuadro pequeño el importe de la factura, es decir, se han vendido los sellos a 99.321 y vemos que el número de valores es el resultado de dividir exactamente por 0,75. Dividir el importe de la factura por 0,75, como eran las instrucciones que tenían de pedir documentos a los proveedores. Y si analizamos algunos proveedores, antes de pasar al análisis general, vemos que algunos proveedores, como el señor Klaus Weber de Babafila, se negó a hacer estos desgloses con los importes que les decían. Me voy a meter en un lío, me van a decir que qué estoy haciendo en Alemania si viene un asesor fiscal y me pregunta. A un precio de aproximadamente 3 euros, dice él, pues le puedo poner lo que quiera, pero no poner 3 euros significa que a mí me van a decir en Alemania que cómo es que vendo a estos precios, ¿no? Y entonces, pues se negó a hacer con estos otros importes. Lo que hicimos entonces es coger una de las 3 sociedades, la más pequeña, la que tenía menos operaciones de compra, en un año, en el año 2003, y lo que hicimos fue ir dividiendo el importe de la factura por el número de valores que aparecía en los desgloses que había conseguido la empresa, y pues vemos que exactamente esto no es aleatorio. O sea, es evidente que no es aleatorio. Si uno vende unos sellos, pues le saldrá en una vez una cantidad, otra más o menos parecida, pero habrá una media, habrá una mayor dispersión sobre la media, pero es que, por ejemplo, las facturas del señor Velázquez, las 2 primeras es exactamente 0,75, las siguientes 1,16 y finalmente 1,74. Y curiosamente, si nos fijamos, por ejemplo, el señor Klaus Weber, Babafila, que está de la mitad para abajo de la página, sí, vemos que son 3,49, que es justo lo que hemos calculado nosotros, que era el coste al que compraba habitualmente Creative Yachts. Otros proveedores también ponían 3,49, como el señor Castenclide, desde el segundo, y sin embargo algunos pues se avenían a poner precios medios de compra mucho más bajos, pero en todo caso vemos que importes constantes en las distintas facturas con algunos pequeños cambios. Es decir, nuestra opinión es evidente que estos desgloses no son reales, pero no solo es nuestra opinión, es que el propio señor Klaus Weber en el escrito que hemos visto antes lo dice que Ángel tiene todos los desgloses, o sea que si hubieran querido aportarse se pudieran haber aportado. Y aún así, aun con toda esta manipulación, resulta imposible justificar las ventas. En concreto, en la página 619 de mi informe hay un cuadro, que no he reproducido aquí, pero en el que se ve que el número de sellos vendidos es de 3.500.000
el número de valores filatélicos, con esta variante de solamente las hojas bloque un valor, y el número de sellos comprados, multiplicando esos valores por el número de sellos que hay en cada hoja bloque, es de 1.760.000. Es decir, aun con esto resulta imposible. Las ventas en sellos son el doble de las compras. Evidentemente, podríamos pensar que pudiera haber habido de existencias, algunos importes que salieran de existencias, pero es que no existían tales existencias en los balances de Arte Creative. Entonces, lo que hace la empresa es directamente a la Inspección de Hacienda le ocultan la línea en la que pone el número de sellos vendidos y se imprime sin mostrar ese número de sellos vendidos y solamente se pone el número de sellos comprados. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues es simplemente una constatación más de que las cifras contables de Arte Creative pues nada tienen que ver con la realidad, simplemente tienen que ver con lo que cobra y lo que paga. Eso sí, pero que las ventas de sellos pues no pueden conocerse exactamente, insisto, no pueden conocerse porque están recibiendo gran cantidad de sellos de Fórum Filatélico sin ningún tipo de documento. Luego vemos también aquí, en concreto, en la preparación de las facturas del año 2005 y 2006. Claro, cuando se ve el problema que existe para justificar los años anteriores, pues se trata de rehacer las facturas de compra de los años que pueden entrar en inspección en el futuro. Y así vemos que en el punto 3 de esta nota, en relación con Piteri, que se le pide enviar facturas nuevas y rehechas según nuestro desglose, respetar siempre la fecha, el formato original, como salen de la aduana, pero incluyendo nuestros desgloses, pero sin precios. Es decir, se está solicitando a los proveedores que cambien el desglose de los sellos que venden. Vemos a continuación otro documento en el cual la señora, resumiendo, la señora Isolde Mau declaró aquí en esta sala, explicó el contenido de estos documentos y del sentido de esta carta. Al señor Llano la sala la conoce bien, puede pasar si quiere a la siguiente. Perfecto, pues entonces ya está visto claramente la manipulación que se hace y los nuevos albaranes que se emiten sin nada que ver, ahí están puestos, sin nada que ver con la realidad de la mercancía. Lo único, señalar que efectivamente se ha comprobado que había unas hojas de control y que la mercancía que iba en la factura original era la que estaba en las hojas de control de dentro de Arte Creative. Bien, entonces directamente pasamos a los precios de venta y la información contable que existen. Sí. Y bueno, a calcular los márgenes comerciales. Sí, es una cuestión importante. Que es una cuestión importante, efectivamente. Ya con un carácter más genérico, hemos vuelto a coger todas las sociedades en el año 2003. Este cuadro muestra todas las facturas de las que teníamos desglose, por lo tanto podemos saber el número de sellos que iban facturados. Y hemos calculado el coste. En la columna coste es un cálculo propio en función de los precios que hemos visto a los que la sociedad manifestaba que compraba o anunciaba que podía comprar los sellos. Entonces, cogido el albarán, visto el número de sellos, se multiplica por los precios y se obtiene, todo está explicado en la hoja de trabajo, o sea que en la hoja de trabajo están todos los cálculos, el Excel con todos los cálculos. Entonces, tenemos unos costes de 17 millones de euros para todas estas facturas, para las 27 facturas que podemos saber los sellos que se han vendido, y el precio de venta de las facturas, que son 6.799.000 euros. Es decir, está vendiéndose al 38% de lo que se compra, tomando como precio de compra el que la propia empresa anuncia en la revista alemana. Claro, el negocio es absolutamente inviable. Solo hay una factura, la 6 del 2003 de Stamps, en la que se cobra prácticamente el mismo precio que se hubiera pagado de acuerdo con esos valores. Lo que quiere usted afirmar es que en realidad el precio de coste no es cierto. Lo que quiero afirmar es que sí, ellos compran este precio de coste, pero como hay mucha mercancía que viene sin coste, pues lógicamente, entonces, si dividimos entre el número real de sellos, incluidos los que vienen de Fórum Filatélico, pues saldría mucho más bajo. Quiere decir que el negocio es viable si se aflora todos los sellos que están entrando sin facturación. Claro, evidentemente. Y luego ya en cuanto a la emisión de facturas falsas por parte de los proveedores, pues simplemente tenemos el ejemplo del señor Pino Velázquez,
que dice vender a Fórum Filatélico, que efectivamente vende, tenemos constancia de que el señor Pino Velázquez vendía sellos a Fórum Filatélico, pero que parece que no tenía inconveniente en elaborar facturas por los importes que le fueran requeridos. En el cuadro que vemos en esta página vemos cuáles son las ventas que declara el señor Pino Velázquez en los años 2001-2006 y vemos las compras de las que existe constancia en las bases de datos de la agencia tributaria. Ojo. Es decir, estos son aquellas compras al por mayor que puede haber realizado el señor Pino Velázquez de acuerdo con sus declaraciones tributarias, y vemos la enorme desproporción que existe. En muchos años no hay constancia de ninguna compra al por mayor que tenga que haber sido declarada en el modelo 347. Insisto, la columna de compras de la declaración anual de operaciones requiere que sean más de 3.000 euros por cada proveedor.